Hola, soy Nat. Y yo soy Tere. Y te queremos invitar a nuestro podcast Educando y Maleducando. Un espacio para hablar de educación, de tecnología e innovación educativa. Desmenuzando las realidades de hoy para descifrar el futuro de la educación. Y si este tema te hace pensar what is going on, entonces este es el espacio para ti. Empecemos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Educando y Maleducando. Estamos cumpliendo un año. Gracias por seguirnos. Nos encanta saber que nos están escuchando. Y el día de hoy comparto estos micrófonos con Carlos Barrón, quien es director de Segundo Plano Consultores y miembro del Consejo de la Fundación Ven Conmigo. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, Carlos, pues tiene una carrera, una trayectoria muy larga, pero el día de hoy vamos a platicar de lo que es la inclusión, la educación para personas con discapacidad. Primero que nada ¿ha ido cambiando el término? ¿Cuál es el término correcto hoy en día? ¿No? Hablamos de niños con necesidades especiales en algún momento. ¿Qué nos puedes decir de esto? Hola, buenos días y antes que nada muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y pues sí, el tema de la inclusión es un tema que ha ido evolucionando a lo largo de los años conforme las sociedades cambian y evolucionan, van cambiando este tipo de definiciones y percepciones, ¿no? Lo que hace algunos años nos parecía normal y correcto, hoy ya nos pone los pelos de punta, ¿no? Hoy en día lo aceptado por la comunidad es persona con discapacidad, y de ahí ya vienen los adjetivos. Puede ser una discapacidad física o intelectual, y en lo físico pues puede ser motriz o visual, o en fin, es persona con discapacidad y el adjetivo que le corresponda. Y lo que nosotros tratamos de hacer es un poco mostrar que al final del día todos tenemos algún tipo de discapacidad, ¿no es cierto? Todos. Y de lo que estamos hablando aquí es de grados, no es una cuestión binaria de lo tengo o no lo tengo. Todos tenemos algo de discapacidad en algún tema, y lo que queremos es que aceptemos eso como una realidad de la humana y aprendamos a aceptarnos y a integrarnos en un grupo social que nos acepta a todos, ¿no? Claro. ¿Y cómo ha cambiado en los últimos 30 años esta percepción de integrar a las personas con discapacidad, mucho, ¿no? Porque creo que nosotros cuando estuvimos como estudiantes, hace ya más de 30 años, pues no había esa integración como tal. Sí, bueno, voy a referirme mucho a la discapacidad intelectual, que es con la que yo más he trabajado, discapacidad intelectual. Ha cambiado muchísimo. Hace 30, 40 años todavía estábamos en una etapa en la que era un motivo de vergüenza familiar el tener un familiar con algún tipo de discapacidad, ¿no? Se oían historias es que en la casa de fulanito tenían un hermano que era chico con síndrome de Down, pero no le habían dicho a nadie, estaba como escondido, y entonces al paso de los años te enterabas, ¿y cómo? ¿Tienen un hermano? Sí, pero es que tiene síndrome de Down y nunca sale, ¿no? Literalmente, sí, es verdad. Literalmente las familias estaban avergonzadas de tener a un miembro de la familia. Porque además era una época en la que nadie les decía nada, no lo sabían. No sé si algunas religiones inclusive lo veían como que fuera un castigo para ellos. Entonces hay todo tipo de situaciones bastante duras. Duras, muy fuertes. Y era notorio que no era un tema del que se hablara abiertamente, y en consecuencia no había ninguna necesidad de que las escuelas se integraran. Las escuelas siempre avanzan
un paso atrás de la sociedad. La sociedad avanza y la escuela viene detrás, ¿no? Los valores cambian y la escuela se adapta. Los valores cambian y la escuela se adapta. Sí, no es al revés. No es al revés. La educación no pone el parteaguas para hacer algo nuevo. No, lo nuevo normalmente sucede en la sociedad y después viene la escuela que dice, bueno, lo adopto, ¿no? Es cierto. Con conciencia o sin conciencia, pero así es como sucede. Entonces, si las escuelas no tenían el tema de la integración de las personas con discapacidad en su agenda es porque no estaba no existía en la sociedad. Es cierto, claro. Poco a poco se empieza a abrir cuando grupos de papás son los que se unen para decir necesitamos algo, ¿a dónde mandamos a los hijos? Y de ahí es donde empiezan a salir por ahí una escuela y por ahí otra, en donde se recibía a estos chicos, ¿no? Se empieza a comenzar a hablar del tema de educación especial. Cuando mis papás, mi mamá principalmente, abre esta escuela con otra maestra, bueno, y como un síntoma de lo que sucedía, los vecinos de la zona se reunieron para hacer todo lo posible para que la escuela no abriera, porque estaban asustadísimos de que cómo que iba a haber una escuela de niños. Y aquí voy a usar la palabra que hoy ya no, pero en esa época, de locos. Claro. ¿No? Y ahí ves la evolución. Ahí te das cuenta el cambio. El cambio, ¿no? No, es que van a abrir una escuela de loquitos. Y se unieron los vecinos para que no se abriera la escuela de los loquitos. Y yo me acuerdo, porque estamos hablando pura ignorancia. Pues siempre el miedo a lo desconocido. Es la ignorancia. Es el reflejo de la ignorancia y de no querer aprender más y saber más del tema. Y juzgar de antemano. Y juzgar. Yo me acuerdo, estamos hablando de hace 35, 40 años, entonces, pero me acuerdo de mis papás hablando de que habían conseguido a través de un amigo de mi papá, que era abogado, una cita con el gobernador del Estado de México para ver si ayudaba a que se diera el permiso de que abriera la escuela. O sea, ese nivel de objeción. De objeción, de cómo. De eso rechazo. te da una idea de dónde estábamos hace 30 años en el tema de integración claro. de las personas con discapacidad. Y aún a la fecha sigue habiendo muchas ideas totalmente equivocadas de miedo y estas cosas. Yo en 35 años jamás he visto a un niño con discapacidad agredir a otro niño por maldad. No. Nunca. No, nunca. Nunca he visto a un niño con discapacidad intelectual porque agredir tú bien dijiste la palabra clave, maldad. Puede haber un accidente. Eso es muy diferente, pero eso nos pasa a todos. Y puede haber situaciones en donde a un niño se le dispara alguna crisis y en la crisis no se puede contener físicamente y da manotazos y le da un manotazo a alguien, pero en forma consciente agredir, nunca los he visto. Y sí he visto a muchos niños regulares todos los días. Porque son más conscientes de eso, ¿no? Y hace poquitito, te estoy hablando de hace 2 meses, me tocó la experiencia de una maestra diciendo, no quiero que se junten mis niños con esos niños, porque yo soy responsable ante los papás de mis niños y yo no puedo correr un riesgo. Pero no va a pasar nada si no son solo monstruos. Te vamos a enseñar cómo trabajar, o sea, cómo hacerlo, cómo encauzarlos, nada más. Y te topas con elementos adicionales como, por ejemplo, el tamaño. Los chicos con discapacidad a veces pues ya tienen 15, 18, 20 años y tienen una edad mental de 6 o 7 y entonces son una mujerzota o un hombrezón y comienzan a hablar y en lo desconocido nos asustamos. Claro. ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué tal que me ataca? Claro.
Ahora, sí hay temas que son un poco más difíciles de manejar. Por ejemplo, en ciertas discapacidades neurológicas se exacerban los deseos sexuales, pero yo no he visto que se exacerben y provoquen agresiones, sino más bien es hacia adentro, ¿no? Ves muchos chicos masturbándose o cosas por el estilo, sin control, ¿no? Es parte de estas dinámicas que se crean. Y todo esto asusta a la gente que no lo ha vivido y que lo ve por primera vez y que no lo entiende. Y bueno, regresando a la pregunta original, ¿qué tanto ha avanzado? Pues hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta mucho. Eso es lo que te más. iba a decir. ¿Qué tan abierta está la sociedad hoy en día? ¿Qué tanto está lista para recibir y para integrar y para incluirlos? Pues todavía nos falta. Y la respuesta está en cuántas amigas con discapacidad intelectual tienes. Claro. ¿Cuántas amigas con discapacidad motriz tienes? Motriz tienes, exacto. Tenemos muy pocos en nuestra sí. vida y los números indican que en México el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad, ya sea motriz o visual o intelectual o lo que fuera, 10%. Pues 10% es mucho. Es mucho. Significaría que en cualquier lugar 1 de cada 10 personas tiene una discapacidad, ¿no? Significaría que si entro al restaurante y hay 100 personas, 10 van a tener discapacidad y no las ves. Y de repente hacemos esfuerzos que están totalmente bien intencionados, pero mal aterrizados. En los cines, por ejemplo, ese es el ejemplo de que ahora hay como lugar para las sillas de ruedas, ¿no? Estacionamiento. ¿Y es algo cómodo y accesible? ¿Es real? ¿O te toca primero subir unas escaleras? Bueno, aparte, aunque te lo pongan muy accesible, piénsalo así, tú estás en silla de ruedas y vamos a ir al cine, tú y yo. Te llevo y ¿qué hago? Te dejo en el estacionamiento de las sillas de ruedas y luego me subo a otra fila donde me tocó a mí y te digo, adiós, Tere, nos vemos al final de la película. No, bueno, es pues que no, y como decía un amigo en silla de ruedas, dice, de acuerdo? Si yo voy al cine, yo quiero sentarme junto a mi novia. Claro. Y me mandan al estacionamiento, y él lo decía en tono sarcástico, sí, pues, ¿cómo él no? decía, me mandan al estacionamiento de los discapacitados. Que discapacitados es una palabra fea, ¿no? Claro. Discapacitados, como que lleva implícito, no tiene capacidad alguna. Y como decía este mismo amigo, bueno, los discapacitados están en el panteón, esos sí ya no tienen capacidad alguna. Sí, efectivamente, está mal utilizado el término. Pero él daba ese ejemplo. Dice, pues si yo voy al cine, yo quiero ir con mi novia al cine, yo quiero poder sentarme junto a mi novia, yo en mi silla de ruedas y mi novia en su silla, pero juntos. Claro, por supuesto. Entonces, no voy al cine porque yo no me voy a ir a estacionar al lugar de las sillas de ruedas para que mi novia se vaya a sentar. Sí, la solución no es una solución real ni efectiva de ninguna manera. Y en las escuelas, muchos chicos con discapacidad intelectual, neurológica de algún tipo, también al mismo tiempo se les da la discapacidad física de algún tipo. Es muy común ver que tienen algún problema para caminar o para hablar o para escuchar o para ver. Y uno pensaría que a estas alturas las escuelas ya estarían mucho más adaptadas para sillas de ruedas y este tipo de cosas, y no es así. O sea, la verdad es que... Son muy pocas las escuelas que lo tienen. Nosotros que andamos en las escuelas, la verdad son muy pocas las escuelas que realmente tienen todo listo para recibir. Si no estamos listos para eso, mucho menos para lo intelectual. Claro. Y estamos viviendo un momento particularmente extraño en el que así como los papás de hace 35, 40 años escondían a los chicos, ahora lo que más desean los papás es la plena integración de sus hijos a la sociedad, ¿no? Lo que dicen es, yo quiero que mi hijo se integre totalmente. Y aquí entramos en una parte muy cruel de la situación. Claro que claro que los podemos integrar a nuestra sociedad, pero tenemos que también aceptar que en algunos casos estos chicos no van a poder hacer ciertas cosas que otros chicos regulares sí pueden.
y que por lo tanto el tipo de educación que requieren no es exactamente la misma. Y aquí debe de adecuarse. Y debe de alguna adecuarse, manera. sí. Aquí señalo siempre con mucho énfasis, es un mundo de grises, no es un mundo de blanco y negro, no es tiene o de no plano, tiene. No, exacto. El Asperger llega al autismo, es una gama. Entonces un niño puede tener un poco de, o un medio, o un mucho de ciertas cosas, y dependiendo lo que necesita. Entonces, en realidad, la verdadera educación para los chicos con discapacidad tiene que ser muy personalizada. Totalmente personalizada, es lo que yo te iba a decir. Si de por sí estamos en un mundo en el que vamos mucho a lo personal, porque efectivamente llega un momento en donde realmente divides cuáles son tus discapacidades, porque finalmente todos tenemos alguna discapacidad, o sea, el no haber desarrollado ciertas habilidades te hace discapacitado en eso. Y finalmente va mucho la educación hacia personalizar, y en estos casos debe ser con más... Deberíamos hacerlo muy conscientemente. Sí, y entonces, por un lado los papás sufren porque lo que quisieran es un mundo que a veces no existe, lamentablemente, en donde llevan al hijo a la escuela, el hijo se integra en su salón, tiene amiguitos, lo invitan a las fiestas y poco a poco, quizá con un retraso, pero tarde que temprano va a poder aprender a leer, escribir y eventualmente a vivir una vida independiente. Y es esa sensación que tienen esos papás de que con atraso, pero llegará. Y hay chicos que sí. Hay chicos que sí, claro. Pero hay chicos que no. Y esa es la parte dura. Cuando te das cuenta que un niño ya tiene 12, 14, 16 años y dices, estamos confiando en que logre escribir su nombre. Y de ahí no va a pasar. Claro. Y entonces te das cuenta que el tipo de educación específica que pudieran necesitar puede ser, te voy a enseñar a rasurarte. A ser un poquito más independiente en ciertas en cosas ciertas del día a cosas. día. Te voy a enseñar a cruzar la calle. Claro. Te voy a enseñar a poner la lavadora. Te voy a enseñar a freír un huevo. Te voy a enseñar a ir al súper a comprar ciertas cosas básicas para que te puedas preparar un desayuno. Y a lo mejor esto de te voy a enseñar a freír un huevo es... muy arriesgado. No, es que te tienes que arriesgar. Tienes que arriesgar. Pero nos va a tomar 3 o 4 meses. Porque primero te tengo que enseñar, mira la estufa, y aquí está el fuego, y si le prendes, y cuidado, porque te puedes quemar. ¿Y qué pasa si te quemas? Porque todo aquel que se ponga a freír huevos tarde o temprano se va a quemar. Sí, claro. Siempre que cocinas. Todos nos... Aunque sepamos... todos. Entonces tengo que enseñar al niño a ir al súper, a comprar el huevo. Cosas que a veces se hacen ya muy en automático y que fuiste aprendiendo mientras ibas creciendo. Exactamente. Y tú lo tienes que hacer de repente en 3 meses, ¿no? En un curso, cuando es algo que también aprendimos a lo largo de muchos años. Pero a lo mejor si nunca lo he hecho y alguien me dice, a ver, ven, te voy a explicar un huevo revuelto, me va a tomar 20 minutos, pero con chicos... ahí es donde entran la necesidad especial muchas veces es de adaptación y tiempo. Esa es la necesidad especial. Querer que corran, alcanzar ciertas cosas, y tener que muy claros los que a su ritmo. Y esto nos lleva a que las escuelas, y bueno, como la sociedad todavía no acepta realmente, y pues te digo, si tú vas al cine no vas a ver muchas personas con discapacidad, si vas al restaurante, si entre tus círculos no los ves. ¿Por qué? Pues porque todavía están escondidos. Y sucede con personas en la silla de ruedas, ¿no? Yo tengo este amigo muy querido que está en la silla de ruedas. Cuando vamos a un restaurante, el restaurante lo escogemos en función de si va a entrar o no va a entrar la silla. Sí, por supuesto. No del antojo. No. Dice, me encantaría ver el chino, pero no, porque en ese tiene chino espacio, tiene el baño no, olvídalo, mejor vamos a no sé dónde. Claro. Porque ahí sí entra la silla. Claro. Entonces, la adaptación tiene que ser muy profunda. Apenas estamos llegando.
y lo que buscan hoy los papás es esta integración, y lo que las escuelas están diciendo hoy en día es, sí, pero no mucho, un poquito. Sí, Para sí las soy inclusiva. Es todo un reto, ¿no? Sí, es un reto porque las escuelas se basan en un programa, ¿no? De alguna manera. Exacto. Que tienen que cubrir. Entonces, lo cual, pues hoy en día, pues tendríamos que estar haciendo, o sea, realmente se deben de hacer adaptaciones y adecuaciones de acuerdo a los perfiles. Eso es lo que debemos hacer. Sin embargo, no pasa. Entonces, si tú vas así y ya, pues tengo esto y esto y esto, yo ya cubrí mi programa, el tratar de hacer una inclusión que me implica adecuaciones de muchos tipos, de diferentes tipos, pues me hacen decir, oye, no, mejor no. Exacto. O muy poquito. Muy poquito. O sea, puedo poner esta rampa, pero... Híjole, pero nada más. No puedo estar teniendo una persona dentro de mi salón revisando esto, porque ya tengo un titular. Y te escuchas cosas como, ¿eres escuela inclusiva? Sí, somos muy inclusivos, totalmente inclusivos. ¿Y cuántos niños tienes en tu escuela? 3. 3. Sí. Soy totalmente inclusivo, tengo 3 niños. ¿Y cuántos niños hay en la escuela? Hay 600, pero tenemos 3. Pero fíjate, es muy interesante porque en algún momento vi de cerca en un colegio la intención, ¿no?, de tener este programa inclusivo. Y este programa para justo que pudieran recibir niños que tienen alguna discapacidad. En ese momento, en esa primera presentación de entrada, los papás que iban a entrar, a que los niños solos los aceptaban con ciertas condiciones. Una condición es, bueno, de entrada pagas más colegiatura. O sea, como un niño y medio. ¿Ok? Sí, entonces... De entrada. Eso es primero. Segundo, tenías que llegar con sombra. Oye, pero mi discapacidad, pues no es así, o sea, no lo necesita. No, parejo. ¿Por qué? Porque mi titular no se va a encargar de tu niño. Tienes que tener una persona que esté ahí. Y segundo, muchas mamás decían, oye, pero tenemos varios niños diagnosticados ya entre los alumnos a los que consideras regulares con TDA, ¿no? Con déficit de atención, y no estás haciendo nada por ellos. Y ahorita quieres armar un programa nuevo. O sea, pues primero empiecen cómo van a adecuar y cómo van a integrar a estos mismos niños, ¿no? Sí. Finalmente, para no hacerte el cuento largo, no funcionó. Pues no. Porque había que romper paradigmas que no estaban rompiendo. Sí, es que hay que romper muchos paradigmas para que funcione. Y entonces debe de ser gradual. Y es porque además no es binario, no es tiene o no tiene, y entonces lo pongo, no le doy o no le doy, lo pongo o no lo pongo. No, es grises. Entonces tengo un niño TDA. Oye, un niño TDA es igual que un niño que tiene algún tipo de situación profunda de discapacidad intelectual. Pues nada que ver. No. Nada que ver. O sea, las adecuaciones van a ser totalmente diferentes. Nosotros con lo que yo he vivido, uh-huh, yo pienso que las escuelas deberían tener, si son perfectamente capaces de tener a cierto tipo de discapacidades integradas al salón en forma más o menos normal, no cambia nada, uh-huh, no requieren ni sombra ni nada por el estilo. Después viene este nivel que pueden estar en el salón con ayuda de la sombra. Y después viene el nivel de los chicos y las chicas que se beneficiarían más de un salón independiente dentro de la escuela. Sí. Suena contradictorio, porque ¿cómo? No que quieres integrar y cómo que les vas a dar un salón independiente. Y yo digo, no es contradictorio, porque yo tengo a los niños de quinto en un salón uh-huh, y a los niños de primero en otro salón. Claro. Los niños de 5 años. Además, los puedes integrar niños, en ciertas actividades. Los pueden integrar en ciertas actividades. No en todas, en ciertas actividades. Los niños de 5, 6, 7 años pues están en una sección que le llamamos el kinder. Claro. Y los niños de 16, 17, 18 estamos en una sección que le llamamos la prepa. Uh-huh. Y nadie se escandaliza, ¿no? De que no los tenemos revueltos. Al contrario, todos
pensamos que es lo lógico. Lo lógico. Pues acá los chiquitos, acá los grandotes. Lo mismo podemos pensar en la discapacidad. Oye, yo aquí tengo a los chicos que sí se pueden integrar al salón, y aquí tengo a los chicos que no les conviene estar integrados en un salón regular porque necesitan un programa independiente. El programa de lavado de la ropa o freída del huevo. Todo lo que, esas habilidades que ya los niños regulares ya pasaron, o las van a adquirir en casa. O la van a adquirir en 10 minutos, 15 minutos. Sin que nadie se dedique, ¿no? Sí, aquí no. Acá no. Tenemos que irles a dar esas habilidades como de vida, ¿no? Del día a día. Y desde esa lógica, a mí me parece que las escuelas pueden buscar el enfoque. Si uno platica con las escuelas hoy en día, muchas están sufriendo con el tema de la matrícula, ¿no? Me faltan niños. Una perspectiva, hablemosla de negocio, ábrete a estas opciones. Decíamos al principio, primero vienen los cambios sociales y atrás viene la escuela. Pero hay la posibilidad, y es una oportunidad de negocio, que uno se adelante un poquito como escuela a los cambios que ya vienen, y el que llega primero llega mejor. Y es el que como que va a determinar ese cambio y va para... Y va marcando la ruta. Va marcando esa Hoy ruta. en día todas las escuelas sabidas y por haber ofrecen el inglés. Como hace más o menos en esa época, 35, 40 años... Eran poquitas. Nadie, pero muy de hecho, raro. era lo que te distinguía, así como... Bueno, antes de eso nadie. Y además te decían, pero si tú vas a una escuela bilingüe es porque no quieres a tu país, es porque quieres hablar otro idioma, es porque quieres saber de otra cultura, ¿no? Porque había una crítica, sí. Porque la sociedad aún no valoraba el dominio del inglés como una herramienta importante en la vida. Entonces, cuando la sociedad comenzó, y es este mundo más abierto y más global y más competitivo, es cuando empieza a tener un sentido hablar inglés, especialmente para temas de negocios. Sí, totalmente. Y las escuelas dicen, bueno, yo lo ofrezco. Y así ha pasado con muchas cosas. La tecnología igual. Bueno, hablando de integraciones o no integraciones, escuela de mujeres, escuela de hombres. Claro. Hasta que la sociedad dice, no, mejor. Y te dan la mejor opción juntos. de tener escuelas y entonces mixtas. las primeras escuelas que se lanzan a decir, yo soy escuela mixta, era sorprendente y era un punto de venta. Estaban muy a la vanguardia. Eran la vanguardia. O sea, vanguardia. Lo más vanguardista que se podía hacer era ¿ser mixta? Soy mixta, ¿Laica? que ya era, soy laica, soy bilingüe, Ajá. y soy chiquita y personalizada. Efectivamente. Eso era en lo que en los 80s fue como ¿Cómo? ¿no? Wow, ¿Cómo? Cambió y sí. Son las pasamos escuelas de la escuelota de hombres o mujeres. Religiosas, religiosa, generalmente, ¿no? En cualquier formato, pero, cualquier religión. Religiosa. De repente empieza esta oferta de mixto, bilingüe, mezclados, laico. ¿no? Podrías mezclar religiones, podrías mezclar al niño... Niños con niñas. Niños con niñas, exacto. Esas escuelas que fueron la vanguardia son escuelas hoy muy grandes y exitosas. Sí. Porque fueron pioneras en su momento. Porque se adelantaron a algo que ya venía. Se adelantaron a la época. Ya venía, pero nadie lo quería llegaron primero. ver. Que es mucho lo que pasa hoy en día, ¿no? Sabemos que hay la relación entre la educación y lo que esperan las empresas, el mundo de esa fuerza laboral, no sigue sin estar relacionada. Estás preparando chavos para hacer algo y las empresas necesitan otra cosa. Sigue estando así. Sabemos de toda esta necesidad y son muy pocas las escuelas, esta discusión de si acepto inteligencia artificial, no la acepto, si tenemos que automatizar procesos, no lo acepto, sí, no, siguen en esta disyuntiva, ¿no? Las que lo están haciendo y ya se están yendo hacia habilidades suaves, hacia STEM, hacia todo lo de tecnología, y que realmente seas un ciudadano digital competitivo en el mundo laboral. Esas son las que están marcando ahorita pues ese objetivo claro, ¿no? Esa tendencia. Y desde la perspectiva de los valores más humanistas, claro, tenemos que afrontar, vamos o no, a permitir, aceptar, a
a gustosamente aceptar la idea de que se integren en nuestra sociedad personas diferentes Claro. a nosotros. Y ahí va a entrar, por supuesto, la discapacidad, todo lo LGBT, en fin, vienen una serie de temas que apenas vienen llegando a la escuela, pero ahí lo vuelves a ver. Pero ahorita viene hace tan 30, fuerte 40 esta años, equidad de acceso a todo mundo. para allá vamos. Para Hace allá 30, vamos. 40 años tú llegabas a una escuela y decías, hola, estoy divorciado de mi esposa, ¿reciben a mis hijos? Te iban a decir que no. Que no, depende de qué escuela te van a decir. Pero en muchas. En muchas, en la mayoría. Oiga, mis hijos son adoptados. No recibimos niños adoptados. ¿Cómo? No. Eso pasaba hace 30 Sí, años. sí pasaba. No te recibían No te niños recibían, adoptados. efectivamente. México es una sociedad, aunque nos duele aceptarlo, racista, clasista y todos los cistas que se nos ocurran. Todos Sí lo hacemos somos. Sí lo somos. Sí lo somos. Sí lo somos. Y nos cuesta trabajo evolucionar en estas cosas, nos cuesta trabajo cambiar en estas cosas y por eso todavía no somos una sociedad muy abierta a las personas con discapacidad. Y insisto, si no nos abrimos a lo físico, Claro. una silla de ruedas, bueno, el temor que le tenemos a la discapacidad intelectual es enorme. Es enorme. Y aquí mi pregunta sería, ¿cómo nos beneficiamos como sociedad? O sea, hay muchos beneficios hacia los pequeños que conviven con pequeños con discapacidades. Por supuesto. Esto sería muy interesante saberlo, porque a veces esos prejuicios nos llevan a decir, ay, no, que no se junte mi hijo con este niño. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Aprendes a ser mucho más empático en la vida. Sin duda. Y hablabas de las empresas. ¿Qué buscan? Las empresas se están abriendo, globalizando. Nuestros hijos hoy, estudiando hoy la carrera, seguramente van a tener tratos con gente de todo el mundo. Sí. De todo el mundo. Sí, es cierto, pues sí ya está pasando. En vivo y en Zoom y en lo que quieras van a tener tratos con gente. Cuando yo era recién egresado era raro que alguien dijera tengo contactos con alguien en Europa, ¿no? Sí, Pues, ¿cómo? sí, o en Asia, ¿no? Rarísimo. Es algo muy raro. Ahora va a ser algo totalmente común. Eso requiere la capacidad de entender al otro, requiere empatía, requiere que desarrollemos esas habilidades suaves para embonar con el otro y encontrar esos puntos medios. Sensibilizarnos a eso va a resultar útil en un mundo cada vez más complejo. Estar cerca de las personas con discapacidad nos ayuda a entender más quiénes somos nosotros. Totalmente. Y a entender la perspectiva de la persona del otro lado. Y a entender que lo diferente no es tan peligroso, ni tan malo, ni tan indeseable, y que el que yo entienda al otro no necesariamente significa que me voy a convertir en el otro, ¿no? Pero que puedo convivir con el otro. Y pasa mucho en estas cuestiones de sexualidad, el que yo genuinamente entienda a la persona gay, no tiene ninguna implicación en mi sexualidad directamente, de si soy o no soy, pero sí me ayuda a entender quién soy y me ayuda a entender que no tiene nada, que es muy enriquecedor escuchar las perspectivas de otras personas. Y eso es lo que ganamos. Nos haría más abiertos, ¿no? Una mente más abierta, más empática. Pero sí, yo hablando de la escuela que teníamos nosotros, recuerdo una anécdota que ilustra mucho. Un grupito de niños. Había una chica Asperger en un grupo. Esta chica Asperger a veces los Asperger no captan la sutileza, de lo que está sucediendo. Entonces, un grupito de chicos regulares, niños, 5 o 6 niños, la empiezan a molestar y terminan retándola a que se vacíe el lonche en la cabeza y se vacía el lonche en la cabeza. Pero además estos chicos, contra las reglas de la escuela, traían un celular y lo habían grabado y la primera reacción fue que los corran, que los suspendan, y finalmente el castigo que se decidió, esta fue mi mamá, dijo no, que pasen una semana en un programa de desarrollo de empatía en la escuela de los chicos con discapacidad. Claro. Se le habló a los papás de los chicos involucrados en esto, y otra vez allí ves las diferencias. Hubo los papás que dijeron sí,
Y hubo el papá que dijo, de ninguna manera voy a permitir que expongan a mi hijo al peligro de ir, ¿no? Bueno, los que sí fueron, y luego lo platicaron, ¿no? Por primera vez en la vida los raros fueron ellos. Claro. Porque eran 4 niños en una escuela con 40 chicos con discapacidad. Y es muy impresionante. La primera vez que entras a una escuela de chicos con discapacidad intelectual y hay 30 o 40 chicos y tú eres el regular, sí se siente muy raro y sí es muy impresionante. Y no sabes cómo actuar. No sabes qué decir. No sabes qué decir, no quieres... Sí, te digo que te compartí ayer que platicábamos, ¿no? Mi experiencia cuando hice mi servicio social, que fue lo mejor que me ha pasado, estar en el Comité Internacional Pro Ciegos. Y recuerdo que pues yo iba a darles clases de inglés y eso era lo que iba a hacer. Y todo lo que había aprendido en mi curso de ser maestra de inglés fue como, no me sirve para nada, no me sirve para nada, no me sirve para nada. Tenía yo, y fue tan gratificante, pero sí, la primera vez fue, oye, ¿y cómo me expreso? Sí. ¿Qué digo y qué no? Sí puedo dirigirlos, no los... O sea, fue un aprendizaje para... Así es. Y tienes que empezar por ahí. Y tienes que empezar por ahí. Y estos chicos, te digo, lo platicaban, ¿no? De llegar y ser ellos los bichos raros. Claro. Observados por 40 chicos con discapacidad intelectual. Y lo que encuentras es que cuando los chicas todavía están pequeños, su capacidad de adaptación es enorme. Los que luego metemos demasiado ruido somos los adultos. El primer día fue raro. Esto duró, si no recuerdo si fue una semana o 2, pero digo poquitos días. Pero para el día 2 ya estaban jugando, compartiendo el recreo. Para el día 3 ya había cuates. Para el último día estaban integrados. Y lo que sabemos al paso de los años es que esa experiencia los dejó marcados. Dejó marcados más a los regulares que a los chicos. Sí, precisamente yo creo con que la eso discapacidad. Es lo que quería decir con esa pregunta. En realidad nos marcan más a nosotros. Porque somos más conscientes de las cosas. Pero en un nivel muy primario, bueno, ¿no? Los otros chicos también, el de repente sentir que fuimos aceptados. Ajá. Pero te imaginas toda una vida que un niño que no me iba a hacer caso jamás, volteó y jugó conmigo, me preguntó, se interesó en mí, ¿no? ¿Te imaginas lo que es pasar por la vida y ser consciente de que todo mundo te da la vuelta, todo el mundo te tiene miedo, nadie se te acerca, no te invitan a las fiestas y te evitan? Uh-huh. De la adolescencia te hacen eso un día por una fiesta y te traumas. Vivir así la vida. Sí, claro. ¿Qué recomendar? Yo creo que lo más complicado, como bien dijiste, es primero aceptarlo como padres y como institución. Pero yo creo que lo más importante es, hoy en día a un papá, ¿cuál sería tu consejo? O sea, te acaban de diagnosticar a tu pequeño, tu pequeña. ¿Cuál sería tu recomendación? Yo pienso esto, estás solo. Busca ayuda. Ya hay mucho más. De lo que había. Eso es una ventaja. Entonces, hay grupos, hay terapias de grupo, hay grupos de apoyo, hay especialistas de primerísima, hay escuelas. Uh-huh. Entonces, sí hay muchos recursos. Yo lo que recomendaría a una persona es infórmate mucho acerca del diagnóstico. Sí. Vuélvete un experto. Busca todas las opciones, entiéndelas y toma tu decisión en función de mucho estudiar. No te vayas con la primera que te pongan. Pero hoy en día sí ya puedes hacer todo un trabajo de investigación, de entender en qué consiste un síndrome o cuáles son las expectativas, cuáles son los caminos, etcétera. Y ahí están los grupos de apoyo y sí se pueden hacer cosas. A las escuelas yo estaría, y el programa que estamos trabajando nosotros ahorita es un programa de concientización, es decir, vamos a empezar por el principio. Pláticas como esta. Perfecto. Mucho platicar. Antes de ir y meter el salón especial. Primero seamos conscientes. Primero, ¿qué les parece si hacemos
un año de pláticas con los niños regulares y los papás de los niños regulares y los maestros son difíciles. Los maestros. Y los de administrativo y los de la entrada y los de la salida y Yo los creo choferes. que todos en una institución, Todos. antes de poderse decir que sí son incluyentes, ¿no? y aceptan estos programas, tienen que ser muy conscientes. Todos. El primer paso es ese. Si queremos ser incluyentes, el primer paso es hablar acerca de qué significa ser incluyentes, qué hay que hacer, qué va a pasar, qué no va a pasar, cómo lo vamos a hacer. Después viene el comenzar a recibir niños. Pueden ser integrados en un salón, pueden ser salones independientes. Yo digo que una escuela debería tener el salón de los chicos, medianos y grandes, con necesidades especiales, con programa especial, aparte de los chicos integrados, y uno debería estar calculando que si no tienes un 10-15% de chicos con algún tipo de discapacidad en tu escuela, es que no eres incluyente. No eres incluyente. Eres parcialmente incluyente o ligeramente incluyente, pero no incluyente. Acercas de vez en cuando. Y ahí es donde los papás que tienen la necesidad van a ir encontrando escuelas. Más opciones. Y es que más que escuelas están buscando comunidades que los acepten. Te digo, lo que más quiere un papá... La aceptación. Es que llegado las invitaciones de la fiestecita de fulanita y saber que su hijo o hija fueron incluidos. Fue considerado. Porque es horrible. Dice que estamos muy integrados y tarará, y se hace la fiesta y no lo invitaron. Y el niño a lo mejor ni cuenta se da. Sí. Pero los papás sí, y lo sufren. No, y sabemos que es parte de la exclusión. De la exclusión social. Y es una exclusión social, que a lo mejor no se dice tácitamente, pero está en las mentes de todos. Totalmente. Y eso es lo que nos permite. Eso es. Híjole, no, bueno. Ese es el tema, yo creo. Sí. Y yo diría, y desde la perspectiva de negocio, ahora que las escuelas estamos buscando la manera de de tener más opción, matrícula. ¿no? Los niños con discapacidad tienen hermanos. Claro. Y tienen primos. Y para los papás es más fácil llevar a todos a un mismo lugar que ir a un lado y a otro. Entonces, hay que hacérselos, inclusive yo digo, más práctico a los padres de familia, porque hoy en día, híjole, es demasiado complejo como para que se las entre el tráfico, el trabajo, es muy complejo para ellos. Entonces, ¿por qué no facilitarlo, no? Hay que romper estos paradigmas. La inclusión es buen negocio. Hay que hacer exactamente, vuélvanse el Airbnb o el Uber de la inclusión. De la inclusión. La inclusión es un buen negocio. Los primeros, ahí está el término del océano azul, ¿no? El océano donde hay pocos competidores y por lo tanto tienes más oportunidades. El mundo de la inclusión hoy en día todavía es océano azul. El mundo de la inclusión es un buen negocio, independientemente de las consideraciones morales, éticas que deberíamos tomar en cuenta. Pero si lo estamos viendo desde una perspectiva comercial... les vas a facilitar la existencia a tantas familias, ¿no? A tantos pequeños y a sus familias. Como mi amigo lo dice... somos un gran negocio potencial porque queremos ir al restaurante, queremos ir al hotel, queremos ir al cine, queremos ir a la experiencia de esto, lo otro y lo demás. Y allá, igual que todos, y considerando. no nos están tomando en cuenta. Y si este país tiene 120 millones somos 12 millones. 12 millones, entonces, somos muchos, tómenos si te en cuenta. Ver muy pragmático, es un océano azul. Como es un océano azul. Efectivamente. Carlos, creo que este tema da para mucho tiempo más. Se nos acaba ahorita el tiempo, pero muchísimas gracias. Al contrario. El colegio se llama, ¿nos puedes repetir? María de Maestro está en San Mateo. Está en San Mateo. Es una escuela chiquita y como siempre creemos, pues está muy bien para los que viven en la zona. Lomas Verdes, San Mateo, Satélite. Bueno, pues si vives por esa zona y estás buscando una opción, ¿por qué no? Ahí está, ¿verdad? Y a través de Fundación Ven Conmigo, lo que estamos tratando de hacer es trabajar directamente con escuelas. Perfecto. Invitándolas a que tomen nuestros programas de sensibilización. De sensibilización. Si es que están pensando en incluir la inclusión como un tema en su plan estratégico. Padrísimo, nos encantó. Oye, pues muchísimas gracias y fue un placer. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Tere. Gracias, Carlos. Buenos días.